Ejercicio 32. Gráfico de una función y de la segunda derivada a partir del gráfico de la derivada. Sea f de r en R una función derivable tal que el gráfico de su derivada es el que se muestra a continuación. A partir del mismo, realizar un gráfico posible de f de x y uno de la derivada segunda de f. Bueno, si vemos la función a, tenemos la derivada, una parábola. ¿Esto qué nos dice? Es igual a uno que hicimos antes. Intervalo de crecimiento va a ser cuando la derivada sea positiva. Entonces, esto es de menos infinito al 0, unión de 6 a más infinito. Y de la misma manera, intervalo de decrecimiento va a ser cuando la derivada sea negativa. Eso pasa cuando x está entre el 0 y el 6. Máximos y mínimos. Eso pasa cuando la derivada primera es 0. Entonces en 0 y 6. Hay que ver la derivada segunda para ver si son máximos o mínimos. Acá la derivada segunda es negativa porque la pendiente de esta recta es negativa. Y en 6 es positiva. Eso nos dice, por el criterio de la derivada segunda, que tenemos un mínimo en x igual a 6 y tenemos un máximo en x igual a 0. Estos datos que sacamos nos dicen que la función viene de menos infinito, va creciendo hasta el 6, hasta el 0, perdón, ahí alcanza un máximo. Después del 0 al 6 decrece y después en el 6 haya un mínimo y del 6 en adelante crece. Vamos a hacer una función posible, hay infinitas, pero un caso podría ser: venimos de menos infinito creciendo, llegamos hasta el 0, x igual a 0, después acá tenemos al 6, entonces en ese intervalo la función decrece, acá encuentra un mínimo y después de esto la función crece hasta el más infinito, entonces sigue así. Esta sería una posible función que valida la forma de la derivada primera que nos dieron. Ahora, para la derivada segunda, veamos que nos dieron una parábola para la derivada primera. Entonces tenía sentido que la función f de x fuera cúbica. Ahora, la derivada segunda sería la derivada de esta parábola. Y la derivada de una parábola es una recta, porque el exponente de grado máximo era 2, baja a ser 1 ahora. Veamos que de menos infinito hasta el 3, las rectas tangentes tienen pendiente negativa. Entonces, eso nos dice que la derivada segunda es negativa de menos infinito hasta el 3. Entonces tenemos conjunto de negatividad de menos infinito hasta el 3. Después, en el 3 alcanzaría el 0, porque acá la recta tangente es horizontal. Por último, conjunto de positividad sería del 3 en adelante, porque las rectas tangentes tienen, como vimos en el punto 6, tienen recta tangente con pendiente positiva. Bueno, entonces un posible caso, si tenemos el 3 acá, es una recta, entonces podríamos tener una recta así, que cumple lo que nos dieron. Este punto de acá sería 3. Bueno, en la función b tenemos una función cúbica como derivada primera, entonces nuestra función f de x
se supone que va a ser con grado máximo 4. Y nuestra derivada segunda va a ser una parábola. Va a tener grado 2. Entonces, de la misma manera que hicimos antes, vamos a ver intervalos de crecimiento. Va a ser cuando la derivada sea mayor a 0. Entonces, cuando esté por encima del eje X. Eso pasa desde el punto menos 5 al más infinito. Y de la manera opuesta, intervalo de decrecimiento va a ser cuando la derivada esté por debajo del eje X, y esto pasa de menos infinito al menos 5. En el punto menos 5, la derivada 0. Y ahí si vemos la derivada segunda, tiene pendiente, la recta tangente tiene pendiente positiva, entonces la derivada segunda va a ser positiva en ese punto. Y eso nos dice que tenemos un mínimo en x igual a menos 5, por el criterio de la derivada segunda. Ahora, en los puntos donde la derivada segunda sea 0, o sea que esto sea horizontal, ahí vamos a tener puntos de inflexión. Entonces vamos a anotar punto de inflexión en x igual a menos 3 y en x igual a 1. Y bueno, el punto de inflexión en menos 1 no nos dice nada para graficar f de x. Vamos a poner el menos 5 acá, el menos 3 y el 1. Entonces, la función va a venir decreciendo y se va a chocar con un mínimo en menos 5. Acá. Después de eso, va a empezar de menos 5 hasta más infinito, va a subir la función. Va a tener un punto de inflexión en menos 3. Entonces pongamos más o menos por acá. Esto va a seguir así. Y acá va a cambiar... no, perdón. Va a seguir así la función. Va a chocar con el menos 3. Y acá va a cambiar de concavidad. El siguiente punto de inflexión va a ser el menos 1. Entonces acá cambia de concavidad. Y acá cambia de nuevo. Y sigue así hasta más infinito. Entonces esta es una posible gráfica de la función de f de x. Y bueno, para la derivada segunda tenemos como antes que ver cuándo cambia la concavidad, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la derivada. Tenemos que de menos infinito al menos 3, las rectas tangentes tienen pendiente positiva, como ahí en menos 5, la recta verde. Entonces, eso significa que en ese intervalo va a ser positiva la función. Tenemos de menos infinito hasta el menos 5. Ahora, del menos 3 al 1, ¿qué pasa? Son negativas. Entonces, ese va a ser nuestro intervalo de nuestro conjunto de negatividad, que va de menos 5. Perdón. Acá esto va a estar en menos 3. Y después del menos 3 hasta el 1. Y después del 1 en adelante, las rectas tienen pendiente positiva. Entonces acá va a haber una unión que va del 1 hasta el más infinito. Y bueno, nuestras raíces, esta es una parábola, acuérdense, van a ser en menos 3 y 1. Porque ahí, como ya está graficado, la recta tangente es horizontal. Entonces el valor de la derivada segunda es 0. Entonces es una raíz. Vamos a graficar. Tenemos acá el menos 3 y tenemos acá el 1. Bueno, va a ser positiva de menos infinito a menos 3 y del 1 al más infinito. Y como tenéis una parábola, va a ser así. Y acuérdense
este menos 1, que era un punto de inflexión, tiene que coincidir con el vértice de la parábola. Porque después la derivada tercera de esto va a tener que dar 0, porque antes teníamos un punto de inflexión. Y bueno, esa es la gráfica de la derivada segunda de f de x. Bueno, la función c es muy parecida. Tenemos nuestro intervalo de crecimiento, donde la derivada es positiva, que va a ser de menos 3 hasta el 3, unión de 3 a más infinito. Y nuestro intervalo de decrecimiento, que es cuando la derivada es negativa, y eso solo pasa de menos infinito hasta menos 3. Ahora tenemos dos puntos donde la función, la derivada se hace 0. El menos 3 y el 3. En el punto menos 3, si buscamos la derivada segunda, vamos a ver que es positiva, porque esta pendiente es positiva, y eso nos va a decir que es un mínimo. Entonces tenemos un mínimo en x igual a menos 3. Ahora el punto 3 no es ni un máximo ni un mínimo, es un punto de inflexión, porque como ya vimos en un ejercicio parecido, tenemos que la función rebota, la derivada rebota en el eje x. Y eso, si se acuerdan la tabla que hacíamos, que teníamos que la derivada de un lado y de otro, de un punto donde diera 0, conservaba el mismo signo. En este caso es positiva del lado izquierdo y positiva del lado derecho. Entonces eso nos decía que era un punto de inflexión. Punto de inflexión en x igual a 3. O también otra manera de verlo es que en este punto y en este punto la derivada segunda se hace 0, porque es horizontal la recta tangente, y eso nos dice que son puntos de inflexión. Pero bueno, en el punto 3 se mezclaban las dos condiciones de punto de inflexión con recta derivada segunda 0 y que la derivada diera 0. Entonces por ahí podría confundir. Entonces nos queda punto de inflexión en menos 1. Ya tenemos todos nuestros datos para graficar f de x. Entonces escribimos nuestro punto menos 3. Tenemos que la función viene decreciendo y llega hasta un mínimo. Después de eso, escribimos el menos 1. Acá va a haber un punto de inflexión y hasta el 3 la función va a seguir creciendo. Vamos a poner el punto de inflexión acá. Entonces acá tiene siempre esta forma. Acá va a cambiar de concavidad hasta el punto 3. Ahí va a dejar de crecer, pero ¿qué pasa? Después no va a decrecer, va a seguir creciendo, porque el intervalo de crecimiento para en 3, pero incluye los conjuntos a los dos lados, acá y acá. Entonces, esto cambia de concavidad, pero sigue creciendo. Bueno, para la derivada segunda vamos a tener una parábola, como hicimos antes, en menos 1 vamos a tener una raíz, porque ahí da 0, porque la recta tangente es horizontal en la derivada primera. Y lo mismo en 3, va a ser una raíz. Y el vértice está en 1, porque ahí teníamos un punto de inflexión. Entonces se tiene que cumplir que la derivada, la tercera derivada en el 1 de horizontal, es decir, de 0, porque era un punto de inflexión antes. Entonces la derivada siguiente, no, la otra, tiene que dar 0. En este caso sería la derivada tercera. Y bueno, entonces hacemos nuestra parábola para un lado y para el otro y tenemos graficada nuestra derivada segunda. Bueno, en la función d tenemos lo que parecería ser una función exponencial. No hay máximos, ni mínimos, ni puntos de inflexión. Lo que tenemos es que tenemos un intervalo
de crecimiento que ocupa todos los reales. Va de menos infinito hasta el más infinito. Esto es porque el valor de la derivada es siempre positivo. Siempre está por encima del cero. Porque acá hay una asíntota en el horizontal, en el eje. Es decir, que en la dirección de menos infinito se acerca a cero, pero nunca llega a tocarlo. Entonces, para graficar una posible función, podríamos elegir la misma, porque si vemos las rectas tangentes, cada vez vemos que se van achicando. Siempre son positivas, pero nunca llegan a tocar el cero, pero cada vez se hacen más chicas, se hacen más horizontales. Nunca llegan a ser horizontales del todo. Esto también lo podría haber graficado abajo del eje X. No sí o sí tenía que ser con la asíntota en el eje X. Porque no hay nada que me lo restrinja. Para la segunda derivada tenemos que el conjunto de positividad va a ser de menos infinito a más infinito. Veamos la derivada primera. Tenemos como la f de x que hicimos, que las pendientes de las rectas tangentes se van haciendo cada vez más cerca a cero, cada vez se van haciendo más horizontales las rectas, pero nunca llegan a ser cero, nunca llegan a ser horizontales. Esto quiere decir que la segunda derivada en la dirección de menos infinito cada vez se va haciendo más cerca a cero, pero nunca llega a tocarlo. Entonces tenemos una asíntota horizontal en x igual a 0. Y a medida que la función crece, se va haciendo más alta, porque las pendientes se van empinando más, como por así decirlo. Bueno, ese es el final de la unidad de derivadas y espero que les haya servido mucho.